Hola, mi nombre es Nicolás Lombardo y este canal se llama Tan Solo por Oír. Vamos, con confianza, dale me gusta si te gustó el contenido. Suscríbete, toca esa pequeña campanita que vas a ver ahí abajo, que te va a avisar cuando hay un nuevo material, para que puedas escuchar aquello que quizás hace mucho tiempo que no oyes. Vamos, acompáñame. Haces lo que eres. Ese es el título de lo que hoy vamos a compartir. Recordando que estamos en la segunda temporada, ya pasamos la primera. La primera era de la esclavitud a la niñez. Hoy somos niños en los brazos de Dios. Hoy vamos a empezar a recorrer ese camino que nos va a llevar para dejar de ser esos niños, esas niñas, para convertirnos en quienes podemos ser, quienes debemos ser, quienes queremos y vamos a decidir ser, recordando que la decisión es nuestra. Somos nosotros los que decidimos cómo y quiénes vamos y podemos ser. La decisión es nuestra. Hay cosas que nos sucedieron, por supuesto. Hay cosas que nos moldearon, también es cierto. Pero también es cierto que nuestra identidad no está basada en lo que nos pasó, en nuestras cicatrices, en nuestras heridas. Esas cuentan la historia, cuentan tu historia, cuentan mi historia, pero son el pasado. Nuestra identidad está más relacionada con lo que hicimos o con lo que vamos a hacer, con eso que nos pasó o nos puede llegar a pasar. Nuestra identidad está más relacionada con lo que amamos, con lo que deseamos, con lo que anhelamos. ¿Dónde está puesta nuestra fe? En lo que confiamos, en quiénes nos relacionamos, lo que decimos, hacemos. Esa no es nuestra identidad, ese es nuestro carácter, es nuestro fruto. Por eso también el título, haces lo que eres. ¿Quién eres? Esa es la primera pregunta que nos hicimos en el primer capítulo de esta temporada. Y te recuerdo que después viene la tercera temporada, que es de la identidad a la intimidad. Por eso lo vamos a conversar cuando estemos más cerca de ese tiempo. Dentro de la búsqueda de nuestra identidad también está tratar de encontrar cuáles son las manifestaciones de nuestra identidad, cuáles son los frutos, cuál es nuestro carácter. Nuestro carácter es el fruto de quienes somos. Lo que digo, lo que pienso y lo que hago es la manifestación de quién soy, de lo que hay en mi corazón. ¿Alguna vez se pusieron a pensar en cómo actuamos? ¿Qué hacemos? Porque eso también nos define. Vayamos un poquito más profundo. ¿Se pusieron a pensar alguna vez cómo nos afectan a nosotros mismos nuestras propias decisiones? ¿Cómo afectan nuestra vida? Pero aún un poquito más profundo. ¿Pensaron alguna vez cómo afectan nuestras decisiones la vida, la personalidad y la identidad de otros? ¿Cómo afecta a otras personas, la vida de otras personas, nuestras actitudes? ¿Lo pensaron alguna vez? Nosotros tenemos un tiempo que va desde la cuna hasta la tumba. Y lo más importante es lo que hagamos en ese recorrido, no la cantidad de tiempo que tengamos. Puede ser horas, un día, meses, años. Lo importante no es la cantidad de tiempo, sino lo que hayamos hecho durante ese tiempo, durante ese recorrido. ¿Por qué? Porque de la cuna a la tumba nosotros tomamos muchas decisiones que afectan y modifican nuestra vida, pero también la de otros. Ese es nuestro fruto, es el fruto que vamos a dar durante ese tiempo. Me costó bastante poder entender y conocer esto, no por ignorante, sino porque no me daba cuenta. No por perezoso, sino porque nunca había pensado en eso. Pero al poder entender y conocer que lo que yo haga, las decisiones que tome, me afectan a mí, pero también afectan a otros, la cosa cambia. Yo no sé cuál es tu personalidad. Quizás por tu personalidad te preocupas más por ti mismo que por otros, por ti misma que por otros. O quizás es al revés. No te ocupas de ti,
pero te ocupas de otros. O estás en un punto medio, que sería el equilibrado. De acuerdo a cómo sea tu personalidad, cómo hayas decidido ser, cómo hayas decidido pensar y actuar, si eres más egoísta o menos egoísta, si eres más generoso o menos generoso. Eso afecta quién somos y afecta a otros también. Yo tardé, como les decía hace un momento, mucho en darme cuenta de eso. Y he tomado muchas decisiones en mi vida. Gracias a Dios que no las tomé todas juntas, y hay muchas que no las tomé. La verdad que si hubiera tomado algunas decisiones que cruzaron por mi cabeza y después se diluyeron, gracias a Dios, seguramente me distrajo con algo como para que yo no las tomara. Porque hubiera terminado mal. Hubiera agarrado otro camino. Hoy no sería quien soy. Hay muchas cosas que me suceden en mi vida que no me gustan. A veces aparecen situaciones, cosas del pasado que no me gustan, pero cosecho lo que siembro. Hay veces que vienen cosas muy lindas y veo los logros, el esfuerzo de mis manos cuando puedo cosecharlo y me alegra el alma, el corazón. Hace que mi vida sea maravillosa. Porque sé de dónde viene y por qué pasó y por qué recibo lo que recibo. Como también, si soy objetivo y hago memoria, sé de dónde vienen muchas dificultades, porque son puertas que en su momento abrí. Pero hay otras veces que recibo cosas y no sé de dónde vienen. No sé por qué pasaron. Cosecho lo que no sembré. Y hablo de cosas lindas, pero a veces también hay cosas que no nos gustan. Hay cosas injustas que nos suceden y recibimos algo que no merecemos. Por eso era importante recordar que somos lo que hacemos. ¿Qué hacemos con eso que nos pasó? Volvamos un poco más sobre las decisiones que tomamos, porque estas afectan nuestro día a día, pero también el día a día de alguien más. Y por decatación, ese va a ser nuestro fruto. Ese va a ser el resultado de lo que hacemos. Por nuestros frutos nos van a conocer, ¿no es cierto? Nosotros nacimos con el libre albedrío. Somos nosotros los que decidimos qué hacer y qué no hacer. En 2 Corintios 9:6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Dios nos está diciendo que según lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Si es mucho, vamos a cosechar mucho. Si es poco, vamos a cosechar poco. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a lo que nosotros hayamos sembrado. Si eso lo traducimos a nuestra vida diaria, recibimos lo que merecemos. Vas a cosechar lo que siembras. También podríamos decir que no es según nuestras decisiones y nuestras actitudes, es lo que nosotros vamos a obtener. Es lo que vamos a tener. En Mateo 7:20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Qué frutos estás dando en tu propia vida? Porque los ves, los puedes palpar porque los cosechas. Pero también preguntarnos: ¿qué frutos estamos generando en otros? Quizás tienes hijos, tienes hermanos, hermanas, tienes una esposa, tienes una madre, un padre, amigos. ¿Qué frutos estás dando? ¿Qué estás sembrando? Porque es lo que vas a cosechar. ¿Qué sembraste en ellos? Tus decisiones, tus elecciones afectan la vida de otros, pero también afectan la tuya. Como veíamos recién, como escuchábamos recién que leía. En Mateo 7:20, les vuelvo a repetir, dice: así que por sus frutos los conocerán. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cómo te están conociendo? ¿Cómo te conoces a ti mismo, a ti misma? De acuerdo a lo que nosotros hacemos y las decisiones que tomamos, es lo que nosotros vamos a obtener. Pero eso también va a decir cómo somos, qué hay dentro nuestro. Si eres malo, no puedes dar cosas buenas, porque tu sentir y tu obrar es malo. Si eres bueno, tu obrar es bueno. En Mateo 7:17 dice: así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. La ecuación es sencilla. ¿Qué hay en tu corazón? Porque eso te define. Estamos tratando de conseguir
llegar a la meta con una identidad firme, sabiendo quiénes somos. Hoy, como les decía en el primer podcast de esta temporada, quizás no sabemos quiénes queremos ser, pero sabemos lo que no queremos. Y dentro de lo que no queremos, tenemos que empezar a analizar el fruto que estamos cosechando. Somos en relación a nuestros actos, pero también es en relación a nuestro sentir y a nuestro pensar. ¿Qué sientes? Cuando tienes que decidir, cuando tienes que obrar en otros, en otras. ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que motiva tu voluntad? ¿Qué tracciona tu voluntad? ¿De dónde se alimenta tu razonar? ¿Qué hay en tu corazón? ¿A qué te aferras? Cuando tratas, maltratas o destratas a otra persona. Cuando amas o cuando no amas. Cuando decides hacer o decides no hacer. En Mateo 7:18 dice: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Se lo repito. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Somos como pensamos, como sentimos, pero también como actuamos. Esa es la manifestación de lo que hay adentro nuestro. Estos tres conceptos se unen para nuestras decisiones. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos decidiendo? ¿En qué nos inspiramos para hacer lo que hacemos? ¿Qué hay en nuestra mente y nuestro corazón? Estos son principios básicos. Son principios básicos en los cuales tenemos que prestar mucha atención, porque de ahí nos estamos alimentando. ¿Qué hay en tu corazón que aún no has sanado? ¿Qué piensas? ¿Qué pensamientos hay sesgados? Quizás en un dolor, en una tristeza, en quien ya no eres. Recuerda que es nuestra decisión. ¿Hay amor en tu corazón? ¿Estás amando? ¿Estás dando? Como es mi costumbre, suelo hacer muchas preguntas, pero no solamente a ustedes, sino a mí mismo. Y dentro de alguna de ellas, me nació una pregunta, volviendo a lo que cosechamos. ¿Es posible que Dios permita que participemos de lo que no sembramos ni tampoco cosechamos? Puede ser que Dios permita que a veces te sucedan cosas que no tienes la culpa, que alguien te maltrate, te destrate, quizás te roben en la calle, que algo te pase, que tú no lo generaste. No hablamos de cosas que nosotros generamos, de algo que no hayamos generado. ¿No te ha pasado que te has preguntado por qué? Veámoslo desde el otro lado. ¿Cuántas veces te han pasado cosas y no sabes de dónde vienen? ¿Cuántas veces disfrutas de libertad, de poder sentir, de caminar, de respirar el aire, de poder ver, de poder escuchar, de poder amar? Y no hiciste nada para merecerlo. Solamente vino contigo cuando naciste. Porque no lo sembramos y no lo cosechamos, lo disfrutamos. Podemos potenciarlo, por supuesto, pero eso es nuestra decisión. Obviamente, sabemos que Jesús pagó por nosotros. Pagó a precio de sangre. Pagó por nosotros un precio que jamás nosotros hubiéramos podido pagar. Cuando nosotros nacimos, las cuentas estaban pagas. Alguien había pagado por adelantado por nosotros. Fíjense que por un acto, por una decisión de alguien, en este caso Jesús, nosotros podemos tener una relación con Dios. ¿Cómo afectó la decisión de Él a nuestra vida? Nuestras decisiones afectan la vida de otros. Somos nosotros quienes moldeamos nuestra identidad para luego reflejarla sobre nuestro carácter, pero también sobre el de otros. Porque así como los que nos rodean afectan nuestra identidad, tienen la potestad, si nosotros se la damos, de moldearnos, de destruirnos, de edificar sobre nuestra identidad, nosotros también la tenemos sobre otros que nos han abierto las puertas. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te manejas? Tus decisiones, ¿cómo están afectando a otros? ¿Cuál es la semilla que estás dejando en otros? Pero también preguntarnos, ¿qué estamos cosechando? ¿Qué estamos sembrando? ¿Nos sentimos bien?
cómo estamos viviendo. Así como la decisión de Jesús nos afectó a todos nosotros, hay otros casos en la Biblia que son muy hermosos. Pero nuestras decisiones afectan a otros y a nosotros mismos. Dentro de la Biblia hay muchos libros. Está el libro de Ruth. Es el nombre de una mujer. Se los voy a contar brevemente, no me quiero extender demasiado. Pero es muy linda la historia. Si tienen la posibilidad, léanla. Es corta, pero es muy intensa y es muy linda. La historia de Ruth cuenta de una mujer, Noemí, llamada Noemí, que con su esposo y sus 2 hijos se van a otro lugar. No importa cuál es el lugar, se van a otro lugar. Porque donde estaban no había trabajo, no había comida. Necesitaban poder progresar. Entonces, el hombre decide ir con su esposa Noemí y con sus 2 hijos a otro lugar, a la tierra de Moab. La historia, se lo resumo, la historia continúa. Sus 2 hijos se casan con una mujer llamada Orfa y con Ruth, que es la otra esposa. Vienen las dificultades, el hombre muere. Noemí queda viuda. Luego fallecen los 2 hijos de Noemí, por lo cual no hay un nombre para definirla. Porque tuvo que pasar por la muerte de sus hijos, aunque no haya hecho nada. No haya influido para que eso pasara. Está cosechando un dolor que no sembró. Pero a veces en la vida suceden cosas. Queda ella y sus 2 nueras, Orfa y Ruth. Entonces deciden volver a su tierra natal. Porque se decía que ahí Dios había extendido su mano y había pan para comer. Ellas no tenían para comer, no podían trabajar. En esa época las situaciones de las mujeres eran muy complicadas. No quiero entrar en demasiados detalles. Voy a leerles algunas partes. En Ruth, en el capítulo 1, del versículo 6 al 10, dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde habían estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en su casa. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Hay veces en la vida que nosotros quedamos enfrentados a una decisión. Aquí hay una mujer que cosechó algo que quizás no había sembrado, pero también estaba cosechando lo que había sembrado. Ahí se encuentra con 2 nueras, cuando las nueras normalmente no se llevan bien con las suegras. Las suegras y las nueras son casi, no imposible, casi incompatibles. Entonces, ¿por qué tanto Orfa como Ruth deciden quedarse con ella? A veces tenemos que pasar por situaciones muy difíciles como por la que está pasando Noemí. De repente encontrarse sola con dos viudas jóvenes. Y ella, que es una mujer mayor, y están en una situación muy vulnerable, con hambre. Tanto Noemí como Orfa como Ruth eran pobres. Tenían hambre y tenían necesidad. Y a eso tenían que sumarle que tenían que arrastrar con una mujer mayor, como era Noemí. ¿Te pasó alguna vez? ¿Tuviste que tomar alguna vez una decisión? Les voy a leer rápidamente en lo que dice en el versículo del 11 al 15. Dice: y Noemí respondió, obviamente a la afirmación que habían hecho las otras 2. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Y les hace otra pregunta, la cual las confronta. Dice: ¿tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos?
Les estaba mostrando el ilógico de quedarse con ella. Volveos, hijas mías, e idos porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos. Fíjense que ella las está confrontando, diciéndoles que ella es un caso perdido. ¿Para qué cargar con alguien que su vida ya está en el ocaso? Que está terminando. Que ya no puede darles más hijos. ¿Para qué se van a quedar con ellas? Se lo lleva al absurdo para hacerlas entender. Fíjense qué actitud que tiene Noemí. Desinteresada. En el versículo 14 dice: y ellas alzaron otra vez la voz y lloraron. Y fíjense este detalle. Porque dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra. Mas Ruth se quedó con ella. Orfa besó a su suegra y se fue. Pero Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tras ella. Noemí seguía insistiendo, con un corazón sincero, para no ser una carga para nadie. Hoy tenemos una mentalidad diferente, pero en esa época la gente grande era descartable. Ruth tenía que tomar una decisión. Orfa la tomó. Orfa tomó su decisión, la besó y se fue. Hizo más sencillo. Te quiero, se grita un beso y se fue. Y no se supo más nada de Orfa. Derramó un par de lágrimas, luego la besó y se fue, porque fue detrás de lo que ella quería. Volvemos otra vez a las diferentes personalidades. No estoy juzgando ni haciendo un juicio de valor, simplemente describiendo lo que una historia cuenta. Cada uno de nosotros elige, pero nuestras decisiones afectan nuestra vida y afectan la de otros. Nunca más se volvió a hablar de Orfa, pero sin embargo sí de Ruth. La historia continuó junto con Ruth. En el versículo 16 al 18 dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba resuelta a ir con ella, no dijo más. Ruth tomó una decisión. Es imposible no emocionarse con las palabras de Ruth. Nacen también de un corazón sincero, de un corazón que ama sin egoísmo. No solo que no la dejó, sino que no la iba a abandonar nunca, que iría con ella hasta sus últimos días. Si continuamos leyendo, ambas mujeres pasaron hambre, pasaron dificultades. No les fue fácil. Dos mujeres solas, una grande y una más joven. Cuando en una época donde la mujer no tenía valor, donde la mujer no tenía derecho a casi nada. Dos viudas, con hambre. Volvieron a su pueblo y encontraron a un pariente, donde se quedaron a dormir. Ahí donde se quedaron a dormir. Y Ruth, para que pudieran comer, empieza a ir a los campos. En esa época había una ley que cuando cosechaban en el campo todas las gavillas, o sea, todo lo que caía al piso, que no era acopiado, o sea, que no era guardado porque rebalsaba o porque se había caído, no se podía levantar. Eso tenía que quedar para la gente que tenía necesidad. Los que tenían necesidad esperaban que terminaran de cosechar para levantar lo que estaba en el piso, para comer de lo que no habían sembrado, de lo que no habían cosechado, simplemente por gracia. Podían comer de lo que no sembraron, de lo que no cosecharon, porque la ley de Dios así lo decía, así los obligaba.
¿Cuántas cosas hay en la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas que muchas veces no vemos? ¿Cuántas veces nosotros estamos como Ruth, levantando lo que cae de la cosecha de alguien más, recibiendo, alimentándonos de lo que no sembramos, ni siquiera tampoco cosechamos, sino que por gracia de Dios? En Ruth 2, 5, 7, Boz es el nombre del dueño del campo. Y Boz la había visto a Ruth. En el capítulo 2, versículo del 5 al 7 dice: Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Fíjense que no pregunta quién es, sino de quién es. Porque la mujer tenía identidad cuando estaba casada con alguien. ¿De quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entonces el criado le decía que entró pues y está desde la mañana hasta ahora, sin descanso, ni aún por un momento. Y respondió Boz y le dijo: sabiendo todo lo que has hecho con tu suegra. Pero fíjense, ¿cuál era el fruto de Ruth? ¿Cómo era conocida Ruth? Por sus frutos, por lo que hacía. Y respondió Ruth y le dijo: sabiendo todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Fíjense la respuesta de Ruth ante el ofrecimiento y ante la valoración que Boz estaba haciendo por ella. Me gustaría contarles que, antes de que termine, porque si no me voy a extender demasiado, es tan hermosa la historia, yo les fui contando por partes. Ruth y Boz se casan. Él la compra para poder casarse con ella. Él compra la heredad para poder casarse con ella. Ellos se casan. Tiene una vida hermosa, no le vuelve a faltar nada, ni a ella, ni mucho menos a Noemí. Cosechamos lo que sembramos. Ella fue reconocida por lo que hacía, por cómo era, por quién era. Y no pasa desapercibido para Dios, porque cosechamos lo que sembramos. En Proverbios 11:25 dice: el alma generosa, y escuchen muy bien, el alma generosa sea prosperada, y el que saciare el hambre será saciado. Pero no solamente eso. Aquel que sacie el hambre será saciado. Y en Filipenses 4:19 dice: y mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nuestras decisiones y nuestras acciones son las que definen quiénes somos, y vamos a cosechar en relación a eso. ¿Te cuento algo más? Nuestras decisiones nos afectan a nosotros, pero también afectan la vida de otros. Ruth y Boz se casaron. Tuvieron un hijo. Ese hijo tuvo otro hijo, el cual se llamaba David, el rey David. Y de la descendencia de ese rey David nació Jesús, Cristo Jesús. Ruth y Boz son la descendencia, son el árbol genealógico que llevó a Jesús, que llega hasta Jesús. Sin ellos dos, sin la decisión de Ruth con su suegra Noemí, sin la decisión de preservarla, de cuidarla, con ese corazón tan puro, y la decisión de Boz de sembrar en Ruth, de cuidarla, de no abusar de la fragilidad y la vulnerabilidad de ella.
El amor que los unió por las decisiones que ellos dos tomaron terminaron afectando a todos nosotros. Porque ellos pertenecen al linaje que trajo a Jesús a la vida. ¿Cómo afectan nuestras decisiones, verdad? No me quiero extender más. Solamente leerles en Gálatas 6:9. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No te des por vencido. No te des por vencida, sigue luchando. Si tus frutos no te gustan, cámbialos. Si no estás tratando bien, si no estás haciendo las cosas bien, cámbialas, modifícalas. Como les digo siempre hoy es un muy buen día para cambiar. Para dejar atrás todo aquello que ya no quiero más. Pero aún más importante, para empezar a trabajar, para empezar a sembrar. En nuestra identidad, en tu identidad, en quien quieres ser. Sabemos lo que no queremos. Ahora busquemos lo que sí queremos. Y un buen lugar para empezar a evaluar son nuestros frutos. No solamente los personales, sino cómo afectamos a otros. Porque esos otros nos afectan a nosotros. Convivimos. Vamos. Hoy es un muy buen día para ser quien quieres, quien puedes y quien decidas ser. Solo te limita tu imaginación, tu firmeza, tu fe y tu apoyo en Dios y en Cristo Jesús, que pagó por nosotros. Hoy cosechamos lo que no hemos sembrado. A veces nos gusta, a veces no. Pero hoy lo podemos cambiar. Hoy podemos sembrar para que mañana podamos ver que somos todo aquello que hemos hecho, que nos conozcan por nuestros frutos, por nuestros hermosos y maravillosos frutos, y aún más importante, que podamos amarnos a nosotros mismos para poder amar a alguien más. Gracias, muchas gracias por compartir hasta el final conmigo, por pasar un poco de tiempo, por escucharme, por darme la oportunidad de decirte un poco de lo que he vivido. Te recuerdo, mi nombre es Nicolás Lombardo y este canal se llama Tan Solo por Oír. Dale me gusta si te gustó, compartilo con alguien que crees que necesita escuchar, al igual que tú, al igual que yo. Suscríbete, deja un comentario. Recuerda que el programa lo hacemos juntos. Tan Solo por Oír. Vamos, con confianza. Hoy es un muy buen día para escuchar. Y recuerda que en una semana nos volvemos a ver. No te olvides, tenemos una cita. No llegues tarde.